Este es el segundo video del curso Python para Todos en español que estoy publicando aquí en mi canal. Te recuerdo rápidamente que este es un curso creado por el profesor Charles Severance de la Universidad de Michigan. Gracias a que este curso fue publicado bajo una licencia Creative Commons, es posible adaptarlo de distintas formas. Una de ellas es la traducción que se realizó al español de este sitio, que encuentras en la dirección es.py4e.com, la cual fue creada completamente por un grupo de voluntarios. El curso también está disponible en Coursera y en esta plataforma puedes obtener un certificado por completarlo. Este certificado normalmente es de pago, pero si presionas en esta opción de ayuda económica disponible, puedes enviar una solicitud para obtener tu certificado de forma totalmente gratuita. Si te interesa el certificado, en la descripción del video dejo el enlace directo al curso. Y si quieres más información sobre cómo comenzar a tomar el curso, te recomiendo que veas el video anterior de esta serie. En este video vamos a revisar el capítulo 2 del libro. El material de este capítulo lo encuentras en esta dirección. En esta unidad o lección del curso también tendrás que resolver un ejercicio que está listado en esta sección. Y ahora vamos a comenzar con el contenido del capítulo 2, que lleva como título variables, expresiones y sentencias. Variables y tipos. Un valor es una de las cosas básicas que utiliza un programa, como una letra o un número. Los valores que hemos visto hasta ahora han sido 1, 2 y hola mundo. Estos valores pertenecen a tipos diferentes. 2 es un entero, que también se conoce como int en inglés, que es abreviatura de integer, y hola mundo es una cadena o string, que recibe ese nombre porque contiene una cadena de letras. O en español también es común que digamos una secuencia o algo así. Tú y el intérprete de Python, es decir, el programa que lee nuestro código para ejecutarlo, pueden identificar las cadenas porque van encerradas entre comillas. La sentencia print también funciona con enteros. A partir de aquí, el libro incluye muchos más ejemplos, los cuales también voy a ir demostrando. El método por default del libro para mostrar los demos es usar la terminal y ejecutar el intérprete de Python con esta instrucción que mencionan aquí. Pero también te recuerdo que en estos videos voy a estar manejando una forma alterna de ejecutar los ejemplos, la cual es usar esta web de Google, colab.research.google.com, que nos permite crear documentos donde ejecutemos código Python, y además podemos incluir distintos tipos de información, lo cual puede ser útil para que tú crees notas sobre tu curso. La forma que se usa por default en el libro es ejecutar un programa de terminal. Para el caso de la Mac, el programa se llama terminal, pero en Windows a veces podemos encontrarlo también como símbolo del sistema o shell. Luego, estando aquí, escribimos Python como nos dice, y a partir de ahora podemos escribir y ejecutar código Python. Como se muestra en el ejemplo, escribimos print y entre paréntesis el número 4. Esto da la instrucción a Python de mostrar el número que indicamos. Por el momento esto es un ejemplo muy simple, pero hay formas mucho más complejas de usar estas sentencias que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la versión de este ejemplo en el otro programa que te mencionaba, en Google Colab, y puedes imaginar Google como si siempre estuviera ejecutando una terminal con Python. Aquí en Colab seleccionamos la opción archivo y nuevo notebook en Drive. Esto crea un documento en tu carpeta de Google Drive con un título por default, en este caso sin título 3, pero puedes renombrarlo a algo que te haga más fácil encontrarlo. Por ejemplo, el nombre de esta unidad, que sería curso en Python para todos -variables. En este documento podremos agregar varios de estos que se conocen como celdas y que son capaces de correr código Python. Por default ya nos agrega uno y aquí podemos escribir el mismo código que en el ejemplo. Y si presionamos el botón de ejecutar, va a mostrar el mismo resultado. Para ejecutarlo también podemos usar un atajo de teclado, que en el caso de la Mac es Command y Enter, y en Windows sería el equivalente, que es Control Enter. En cada celda se pueden incluir más líneas o también puedes agregar más celdas de código. También está otro tipo de celda pensada para contenido de texto o algún otro que te ayude a describir lo que está ocurriendo en tu cuaderno. Entonces agregamos aquí una celda de texto presionando el botón que dice agregar celda de texto y escribimos algo como primer ejemplo. Podemos dar cierto formato, por ejemplo aquí un formato de título. Esta forma de dar formato se llama Markdown, por si quieres investigarlo un poco más. Y otra cosa que podemos hacer es cambiar la posición de las celdas con estas flechitas. Así que vamos a mover esta celda hasta arriba para que sirva como un título o un indicador de la celda de código. Y a partir de ahora vamos a continuar con este documento de cuaderno para todos los demás ejemplos del libro. Continuamos con el libro que dice: si no estás seguro de qué tipo de valor estás manejando, el intérprete te lo puede decir. Y nos muestra una nueva instrucción que podemos dar a Python, la cual es type y entre paréntesis estará una cadena de texto, la cual recordemos se tiene que colocar entre comillas. Aquí voy a juntar las pestañas de mi navegador para que pueda ver más fácil el contenido y aquí voy a escribir justo lo que se muestra, que aquí en el libro tiene un poquito de error, las comillas están encontradas una con otra pero tienen que estar rodeando al texto y dice ahora hola mundo. Voy a ejecutarlo y espero ver este mensaje aquí que fue class str. Ahí lo tenemos, ¿vale? Me dice str, varía un poco el mensaje que me da debido a que no es un entorno de terminal sino es un entorno de notebook, pero esencialmente es lo mismo. Lo importante es que nos dice que el tipo del valor que indicamos aquí es un string o una cadena de texto. Vamos a agregar una celda para el siguiente ejemplo
y al ejecutarlo nos dice que es un int o un entero. El libro nos dice: de forma no sorpresiva, las strings son del tipo str y los integers son de tipo int. Algo que es un poco menos obvio es que los números con punto decimal tienen un tipo llamado float. Esto es porque esos números se representan en un formato llamado de punto flotante. Vamos a ejecutar ese ejemplo, agregamos una celda, escribimos type y pasamos el valor 3.2. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente nos indica que este valor es un float. Pero ¿qué ocurre si colocamos los valores como 17 o 3.2 entre comillas? Parecen números, pero debido a que van entre comillas se van a interpretar como cadenas. Vamos a verificar eso en el intérprete, agregamos una celda, escribimos nuevamente type 17, pero ahora el 17 está entre comillas, ejecutamos y vemos que efectivamente nos indica que es una string. Hacemos lo mismo con el valor 3.2 y nuevamente vemos que es una string. Cuando escribas un entero grande puede que te sientas tentado a usar comas o puntos para separarlo en grupos de 3 dígitos, como cuando escribimos 1.000.000 y escribimos coma cada 3 ceros. Esto no es un valor entero o int válido en Python, pero sí es código válido en Python, así que vamos a ver qué ocurre con este. Vamos a escribir print, luego el número 1, coma, 3 ceros, coma y otros 3 ceros. Y bien, ha funcionado, pero esto no es lo que esperábamos. Python interpreta el valor 1, 3 ceros, 3 ceros como una secuencia de enteros separado por comas, así que lo imprime con espacios en medio. Este es el primer ejemplo que hemos visto de un error semántico. El código funciona sin producir ningún mensaje de error, pero no hace su trabajo correctamente o al menos como nosotros esperábamos. Un pequeño dato más para comprender mejor este ejemplo es que hasta ahora habíamos manejado print siempre con un valor, pero lo que sucede aquí es que Python interpreta que estamos pasando 3 valores distintos. Esto es igual que si estuviéramos escribiendo, por ejemplo, varios números separados por coma, como 1, 2, 3. Si ejecuto esto, está más alineado con lo que yo esperaría, pero también funciona con cadenas, por ejemplo, A, B y C. Si lo ejecuto nuevamente, me imprime las 3 letras que yo indiqué. Entonces lo que en realidad entendió cuando yo escribí 1.000.000 con esta sintaxis fue como si le hubiera pasado esta lista de 3 números o 3 números separados por coma, 1,0,0 y vemos que en ambos casos nos da el mismo resultado. Aquí es un buen momento para recordar que los notebooks o cuadernos de Python te permiten agregar texto, el cual puedes usar para escribir pequeñas notas de aclaración como la que acabo de hacer. Podríamos poner algo como aclaración sobre print con múltiples argumentos. Aquí simplemente seleccionamos la celda y el texto se queda en un formato de muestra, ya no de edición. Ahora regresamos al libro. Variables. Una de las características más potentes de un lenguaje de programación es la capacidad de manipular variables. Una variable es un nombre que se refiere a un valor. Una sentencia de asignación crea variables nuevas y les da valores. Y aquí abajo se muestran 3 ejemplos de sentencias o instrucciones de asignación. Y en esa sentencia hay 3 partes. Una es un nombre o una etiqueta que nosotros vamos a usar como nombre de nuestra variable. Luego va el signo de igual, que sirve para indicar la asignación. Y finalmente el valor que queremos almacenar en esa variable. Entonces estas sentencias se leerían como: quiero asignar a mensaje el valor de, y ahora algo completamente diferente. Asigna a una variable n el valor de 17. Asigna a una variable el valor 3.141592, todo esto, ¿no? Vamos a ejecutar este código para mostrar algo importante. Vamos a usar, por ejemplo, el n, que es igual a 17. Y un detalle importante aquí es que al ejecutar esta instrucción no obtenemos ningún resultado. Eso es bastante común para muchas instrucciones. No todas tienen que generar un resultado, como si lo hicieron print o type, sino que varias solo sirven para modificar el estado interno de un programa. Ya después el libro dice que para mostrar el valor de una variable se puede usar la sentencia print. Aquí en la celda de código donde tengo mi variable n, simplemente agregué las otras instrucciones de asignación para tenerlas todas. Algo importante del notebook es que los cambios no se reflejan automáticamente. Tengo yo que ejecutar la celda con el botón o con el atajo de teclado. Entonces, después de escribir las nuevas sentencias de asignación, lo tengo que ejecutar para que estas variables de verdad se creen. Es decir, para que Python en mi notebook tenga registro de ellas. Continuamos con el ejemplo del libro y escribimos print n, que es justo una de las variables que creamos con las instrucciones de asignación. Ejecutamos y confirmamos que nos muestra el valor que nosotros asignamos. Escribimos una nueva instrucción para imprimir el valor de pi, volvemos a ejecutar y nos muestra ahora los 2 valores que asignamos. Y finalmente un dato para juntar lo que habíamos visto sobre el tipo de los valores, es que las variables tendrán el tipo del valor que contienen. Entonces aquí, si usamos la función type para consultar el tipo de cada una de las variables que creamos previamente, vamos a ver que corresponden con el valor que contienen. Entonces aquí en el ejemplo usamos type para consultar el tipo de cada una de las variables que declaramos previamente. Entonces mensaje es de tipo string, como vemos aquí, un valor entre comillas. N es de tipo int, contiene el valor 17.
y pi es de tipo float, 3.14, 15, etc. Nombres de variables y palabras claves. Los programadores generalmente eligen nombres para sus variables que tengan sentido y documenten para qué se usa esa variable. Los nombres de las variables pueden ser arbitrariamente largos. Pueden contener tanto letras como números, pero no pueden comenzar con un número. Y aquí van algunas reglas para nombrar las variables. Se pueden usar letras mayúsculas, pero es buena idea comenzar los nombres de las variables con letras minúsculas. Veremos por qué más adelante. El carácter guión bajo puede utilizarse en un nombre. A menudo se utiliza en nombres con múltiples palabras, como en mi nombre, separando mi y nombre con guión bajo, o velocidad de golondrina sin carga. Igual aquí separando cada una de las palabras de esa frase con un guión bajo. Los nombres de las variables pueden comenzar con un carácter guión bajo, pero generalmente se evita usarlo así a menos que se esté escribiendo código para librerías que luego utilizarán otros. Esto de librería, o también traducido como biblioteca, se refiere a un segmento de código que se empaqueta, es decir, se configura para que su distribución sea más sencilla. Hay ejemplos muy famosos de esto, así que puede que ya hayas escuchado sobre alguna biblioteca en algún momento. De las más famosas son justo las de Machine Learning o ciencia de datos, que son bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, etc., ¿no? Cada una de ellas es código Python que no forma parte del núcleo o de la versión oficial de Python, sino que más gente creó para propósitos específicos. Por ejemplo, para el análisis de datos con Pandas o para la visualización de datos con Matplotlib. Y así hay muchísimas, ¿no? Debido a que cualquier persona puede crear y publicar su biblioteca de Python y ponerla a disposición del público. Lo único que determina si una biblioteca es muy usada o muy famosa es qué tan útil es para los demás programadores. Bueno, volviendo al libro, dice, si se le da a una variable un nombre no permitido, se obtiene un error de sintaxis. Los nombres no permitidos serían aquellos que no siguen las reglas que ya describimos. Por ejemplo, comenzar con un número, tener un carácter no permitido como esta arroba de aquí, o en este último caso que el nombre que tú quieras usar para una variable sea uno de los nombres que Python ya reservó para su propio funcionamiento. Por ejemplo, class. Aquí copiamos los ejemplos de nombres de variables incorrectos al notebook. Aquí está 76 trombones. Al ejecutarlo vemos que nos muestra el error. Luego el de more con una arroba al final del nombre. Tenemos igualmente un error. Y finalmente al intentar crear la variable class tenemos nuevamente un error de sintaxis. El notebook usado por los ejemplos te lo dejo en la descripción del video. Y aquí en el libro nos muestran las 33 palabras reservadas de Python. Es decir, no podríamos usarlas como nombres para crear una variable. Sentencias. Aunque en Latinoamérica también es muy común llamarle simplemente instrucciones. Una sentencia es una unidad de código que el intérprete de Python puede ejecutar. Hemos visto hasta ahora dos tipos de sentencias, print y las asignaciones. Cuando escribas una sentencia en modo interactivo, el intérprete la ejecuta y muestra el resultado, si es que lo hay. Esto del modo interactivo es lo que ocurre en la terminal cuando escribes Python, o igualmente lo que ejecutamos en Google Colab en cada celda. Un script normalmente contiene una secuencia de sentencias. Si hay más de una sentencia, los resultados aparecen de uno en uno según se van ejecutando las sentencias. Por ejemplo, este script, que en la primera línea tiene print y el número 1, luego una asignación de la variable x igual a 2 y luego un print de la variable x. Eso produce una salida o un resultado de dos líneas. En la primera el número 1 por el print que simplemente incluye un número, y en la segunda línea se imprime el número 2 porque en ese caso se imprime el valor asignado a la variable x. Y es importante notar que la sentencia de asignación, cuando se creó la variable x y se le asignó el valor de 2, no produce ninguna salida. Aquí simplemente lo verificamos en el notebook y vemos que se cumple. Operadores y operandos. Los operadores son símbolos especiales que representan cálculos, como la suma o la multiplicación. Los valores a los cuales se aplican esos operadores reciben el nombre de operandos. Los operadores más, menos, diagonal y asterisco realizan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También está la exponenciación, aunque aquí no aparece bien en el texto, pero se realiza con dos símbolos de asterisco juntos. Esa operación es la de elevar un número a una potencia. Aquí vemos ejemplos, es la suma de 20 más 32, luego una resta de una variable llamada hora, a la que se le resta menos 1, después esta que es una conversión a minutos a partir de un valor de horas. Esto se hace multiplicando el valor de horas por 60, que son los minutos contenidos en una hora, y sumándole alguna cantidad adicional de minutos que tengamos por alguna razón. El opuesto, una conversión a horas, sería minutos entre 60. El siguiente ejemplo es 5 elevado al cuadrado, y aquí se ve que la exponenciación se realiza con los dos asteriscos. Y finalmente en el último ejemplo es un par de operaciones agrupadas con paréntesis, que se realiza la suma de 5 más 9 y eso se multiplica por el resultado de 15 menos 7. Coloco estos ejemplos en el notebook de Colab, cuidando definir las variables que se usaron en las operaciones, que son hora y minuto, y con print puedo ver cada uno de los resultados. Ha habido un cambio en el operador de
de división entre Python 2 y Python 3. En Python 3 el resultado de esta división es un resultado de punto flotante. El ejemplo es que se crea una variable minutos con valor de 59 y se convierte a horas dividiendo entre 60. El resultado en Python 3, como nos dijeron, es un decimal, en este caso 0.98333. Pero si esto se hiciera en Python 2, el resultado sería 0. No se llega ni siquiera a 1, entonces el valor se queda como 0. Esto era más relevante hace algunos años cuando salió este libro, debido a que aún había bastante código en Python 2. Ahora ya no lo es tanto, ya han pasado varios años y la mayoría de código ya es en Python 3, pero también es bueno saberlo por si te llega a ocurrir. Y después dice que para obtener ese comportamiento en el que quieres solo la parte entera de una división, tendríamos que usar un símbolo de doble diagonal. Y aquí vemos cómo ocurre en el ejemplo, que se usa la doble diagonal siendo Python 3 y se devuelve 0. Y aquí probamos los ejemplos en el notebook de Colab. Expresiones. Una expresión es una combinación de valores, variables y operadores. Un valor por sí mismo se considera una expresión y también lo es una variable. Así que las siguientes expresiones son todas válidas, asumiendo que la variable x tenga algún valor asignado. Estos son ejemplos de expresiones: un valor que es 17, una variable con un valor previamente asignado que pudiera ser x, y luego lo que nos decían al inicio, una combinación de variables, operadores y valores, que en este caso es x más 17. Las probamos aquí en el Colab y vemos que cada una produce un valor. El del número 17 es justo ese, no puede ser ningún otro. El de x es 2 por alguna expresión que teníamos más arriba, y el de la suma es 19 justo porque suma los dos valores anteriores. Aquí es un buen momento para comentar algo sobre los notebooks. Esto es que si no se coloca un print, el valor que produce una celda será el valor de la última expresión, que en este caso sería 19. Entonces, si queremos ver los valores de distintas expresiones en una celda de un notebook, tenemos que ser explícitos y mostrarlos con la instrucción print. Pero de cualquier forma, no es tan común usar el valor de la expresión así suelta, sin que indiquemos explícitamente print, debido a que cuando comencemos a hacer scripts o programas completos de Python, ahí hay que ser igualmente explícito con el print. Los cálculos intermedios o las expresiones intermedias no se muestran para nada. Eso es justo lo que nos dice el libro aquí, que es: si escribes una expresión en modo interactivo, el intérprete la evalúa y muestra el resultado. Sin embargo, en un script, una expresión por sí misma no hace nada. Esto a menudo puede producir confusión entre los principiantes. Y aquí se muestra el primer ejercicio del curso. Estos van a servir para ir repasando lo que vayas aprendiendo, así que es importante que los realices. Yo no los voy a mostrar siempre para que tú estés motivado a ejecutarlos y veas lo que sucede. Este ejercicio dice: escribe las siguientes sentencias en el intérprete de Python para comprobar qué hacen. Se coloca un valor de 5, se crea una variable con una asignación x igual a 5 y se realiza la operación x más 1. Entonces aquí ve a tu terminal o a tu notebook de Colab y realiza este ejercicio. Orden de las operaciones. Cuando en una expresión aparece más de un operador, el orden de evaluación depende de las reglas de precedencia. Para los operadores matemáticos, Python sigue las convenciones matemáticas. El acrónimo PEMDSR resulta útil para recordar estas reglas. Los paréntesis tienen el nivel superior de precedencia y pueden usarse para forzar a que una expresión sea evaluada en el orden que se quiera, dado que las expresiones entre paréntesis son evaluadas primero. Aquí hay un ejemplo que dice 2 por 3 menos 1. Esto da como resultado 4. Vamos a ejecutarla en Colab para entenderla mejor. Entonces aquí voy a colocar primero la expresión sin paréntesis, que es 2 por 3 menos 1. Voy a espaciar un poquito aquí para que se vea más cómo se interpretaría. Y la segunda instrucción ya usaría los paréntesis para agrupar la segunda operación. La ejecutamos y vemos que producen valores diferentes. El primer caso produciría 5, debido a que la multiplicación tiene precedencia. Y entonces primero se ejecutaría la operación 2 por 3 y después la resta de menos 1. Pero aquí usando los paréntesis podemos agrupar la operación 3 menos 1 para que se ejecute primero. Eso da como resultado 2 y después ya se realiza la multiplicación con el otro 2. Por eso el resultado distinto de cada operación. Aquí en el libro hay otro ejemplo, 1 más 1 entre paréntesis, y ese resultado se eleva al resultado de la operación 5 entre 2. Entonces eso es básicamente un 2 elevado al cubo, que es 8. Se pueden usar también paréntesis para hacer una expresión más sencilla de leer, incluso si el resultado de la misma no varía por ello. Por ejemplo, en esta operación, minuto por 100 entre 60. Debido a que la multiplicación y la división tienen la misma precedencia, la operación se evalúa de izquierda a derecha, y eso mismo pasa aunque aquí se coloquen los paréntesis. Pero como se dice aquí, a veces hacemos eso por claridad, no siempre porque se vaya a influir en el resultado de la operación. Volviendo al orden de las operaciones, después de los paréntesis sigue la exponenciación, que es elevar un número a una potencia. Y aquí hay otro ejemplo, la expresión 2 seguida de 2 asteriscos, luego 1 más 1 daría como resultado 3, debido a que por la mayor precedencia de la exponenciación, primero se ejecutaría la operación 2 elevado a la potencia 1, cuyo resultado es 2 y luego se sumaría 1. Y finalmente el resultado de la expresión es 3. Si se quisiera que se evaluara en otro orden, entonces se usarían los paréntesis. Por ejemplo, para tener una expresión del estilo 2 al cuadrado, tendríamos que colocar el 1 más 1 entre paréntesis y así ya nos daría el resultado de 2 al cuadrado. El otro ejemplo es este, que se leería 3 por 1 elevado al cubo.
Este daría como resultado 3 y no 27 como también se pudiera pensar. Si tú ya entendiste el resultado de esta expresión, anótalo aquí en los comentarios, o incluso si no lo sabes y tienes alguna duda, también puedes dejarlo. La multiplicación y división tienen la misma precedencia, que es superior al de la suma y la resta, que también tienen entre sí el mismo nivel de precedencia. Así que 2 por 3 menos 1 es 5 y no 4, y 6 más 4 entre 2 es 8 y no 5. Aquí ya los fui agregando al notebook, y algo curioso es que la última expresión nos da 8.0 debido a que al usar el operador de división con una sola diagonal obtenemos un valor flotante. Los operadores con igual precedencia son evaluados de izquierda a derecha, así que la expresión 5 menos 3 menos 1 es 1 y no 3, ya que 5 menos 3 se evalúa antes y después se resta 1 de 2. En caso de duda, añade siempre paréntesis a tus expresiones para asegurarte de que las operaciones se realizan en el orden que tú quieres. Operador módulo. El operador módulo trabaja con enteros y obtiene el resto o residuo de la operación consistente en dividir el primer operador por el segundo. En Python, el operador módulo es un signo de porcentaje. La sintaxis es la misma que se usa para los demás operadores. Y aquí el ejemplo es que se asigna una variable llamada cociente, el resultado de 7 dividido entre 3, pero usando el operador de división entera, que son dos diagonales, y se imprime esa variable y vemos que como resultado es 2. Aquí creamos una variable residuo o remainder y escribimos la expresión 7 signo de porcentaje 3. Este operador de módulo realiza una operación similar al de la división entera, la de la doble diagonal. En la primera te quedas con la parte entera de la división y en la segunda con la parte que ya no se puede dividir de forma exacta, que se resume mucho en esta expresión. 7 dividido entre 3 es 2 y sobra 1. Que es como si quisieras repartir cosas que no puedes partir. Por ejemplo, la cantidad de personas en un equipo. Si aquí quisieras formar 3 equipos con 7 personas, tendrías 3 equipos de 2 personas y una persona trabajaría de forma individual. El operador módulo resulta ser sorprendentemente útil. Por ejemplo, puedes comprobar si un número es divisible por otro si x módulo y es 0. También se puede extraer el dígito más a la derecha de los que componen un número. Por ejemplo, x módulo 10 obtiene el dígito más a la derecha del número que sea x. Y si realizas la operación x módulo 100 se obtienen los últimos dos dígitos. Justo vamos a ver ejemplos de esto más adelante en el curso, ya que como dice son operaciones útiles y comunes que nos van a servir para otro tipo de problemas. Operaciones con cadenas. El operador más funciona con las cadenas, pero evidentemente no puede realizar una suma en el sentido matemático. En vez de eso realiza algo que se llama concatenación, que quiere decir que une ambas cadenas, enlazando el final de la primera cadena con el principio de la segunda. Y aquí vemos un ejemplo. Si creamos variables que almacenen valores enteros, por ejemplo primero con valor de 10, segundo con valor de 15, e imprimimos su suma, vamos a ver que el resultado es 25, porque ambos valores son enteros y esta operación se puede realizar. Pero en cambio, si asignamos valores de tipo cadena a esas variables, por ejemplo a la variable primero le asignamos un valor de 100 pero en formato cadena, es decir, lo rodeamos con las comillas. Luego hacemos lo mismo con una variable segundo que contenga 150 en formato de cadena. Luego escribimos la instrucción print primero más segundo, pero en este caso los valores son de tipo cadena. Y debido al tipo de esos valores, lo que sucede aquí es una concatenación. Y el valor que se muestra va a ser 1, 0, 0, 1, 5, 0, que es justo enlazar el fin de la primera cadena, el 0 de aquí, con el principio de la segunda. Y entonces el resultado es otra cadena que es más larga, que es justo esta de aquí, compuesta por ambos valores. El operador asterisco también trabaja con cadenas, multiplicando el contenido de una cadena por un entero. Y aquí el ejemplo es crear una variable primero, asignar el valor test, luego crear una variable segundo con valor 3 e imprimir el resultado de la operación primero por segundo. Y lo que aquí ocurre es que se repite la cadena el número de veces que indica la variable numérica. Y aquí vemos que se imprime test 3 veces, test, test, test. Petición de información al usuario. A veces necesitaremos que sea el usuario quien nos proporcione el valor para una variable a través del teclado. Python proporciona una función interna llamada input que recibe la entrada desde el teclado. Cuando se llama esa función, el programa se detiene y espera a que el usuario escriba algo. Cuando el usuario presiona return o enter, el programa continúa e input devuelve como cadena aquello que el usuario escribió. Y aquí el ejemplo va a ser que se crea una variable entrada a la cual se va a asignar el valor de la función input y después se va a imprimir el valor de esa variable entrada. Vamos a ver cómo funciona aquí en el notebook. Ejecutamos la celda y vemos que aparece esta cajita que está como esperando un valor. Incluso aquí en la celda también se queda el indicador de que se está en proceso de ejecución. Ese valor que se muestra en el ejemplo que dice cualquier cosa ridícula es en realidad el valor que coloca el usuario. Pues nosotros vamos a poner por ejemplo hey, damos el enter y muestra justo el valor que colocamos. Aquí en el notebook igual está la particularidad de que se muestra dos veces el valor. El primero es el valor que escribimos en el campo de texto, lo deja aquí como para mostrar y recordar qué fue lo que se ingresó y eso puede ser útil después para revisar tú el notebook. Y luego el segundo hey es el print que realizamos, ¿no? Pero si nosotros realizáramos alguna operación, por ejemplo de la repetición de cadenas, entonces ya serían diferentes estos
estos valores. Volvemos a colocar hey y aquí está el segundo valor, que es el resultado que mostramos de aquí a partir del print. Pero el primero se quedó como hey porque fue lo que yo coloqué en el campo de texto. Volvemos al libro y dice: antes de recibir cualquier dato desde el usuario, es buena idea escribir un mensaje explicando qué debe de introducir. Se puede pasar una cadena a la función input que será mostrada al usuario antes de que el programa se detenga para recibir su entrada. Y aquí el ejemplo es que creamos una variable nombre y le asignamos el valor del resultado de input, y a input le pasamos el mensaje entre comillas que dice cómo te llamas. Y aquí en el resultado vemos que lo primero que se muestra es justo el valor que mandamos a la función input, que es el cómo te llamas. Y el segundo valor que dice Chuck es lo que se ingresó en esa ejecución del programa. Para nosotros, o para cuando tú lo ejecutes o tus usuarios lo ejecuten, va a ser diferente. Vamos a ejecutar ese ejemplo aquí en el notebook, pero en nuestro caso voy a poner mi nombre, que es Miguel, doy enter y se muestra aquí el resultado, ¿no? Un detalle importante más es este que describen, que dice: la secuencia que se ve al final, que es una diagonal invertida seguida de una n, representa una nueva línea o salto de línea, el cual es un carácter especial que provoca que se salte un renglón o que se salte una línea. Por eso la entrada del usuario aparece debajo de nuestro mensaje. Esto es un poquito más relevante en la consola, debido a que allí, como todo es en modo texto, se puede un poco confundir los mensajes que se van mostrando. Pero como el notebook va intercalando valores de texto y código, es un poco más claro. Luego dice: si esperas que el usuario escriba un entero, puedes intentar convertir el valor de retorno de input a int usando la función int. Y aquí vemos el ejemplo. Dice prompt, que es el mensaje que se muestra al input: ¿cuál es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga? Y se crea una variable velocidad a la que se le asigna el resultado de input y se le pasa ese prompt o ese mensaje para el usuario. Luego se ejecuta, vemos que se muestra el prompt o el mensaje y ya se ingresa cierto valor, ¿no? Aquí ingresaron 17. Luego se usa la función int sobre la variable velocidad, que fue la que capturó el valor que ingresó el usuario. Y vemos que como esa función ya devuelve el valor como un entero, se puede realizar operaciones con él. Por ejemplo, aquí se le suma un 5. Aquí voy a ejecutar ese ejemplo en el notebook con algunas funciones extra para dar un poco más de información. Aquí lo ejecutamos, se nos muestra el prompt o el mensaje, ingresamos nuestro valor y primero voy a imprimir el tipo de la variable velocidad, tal como se ingresó por parte del usuario. Eso nos dice que es de tipo string o cadena, y luego vamos a guardar el valor de velocidad pero aplicándole la función int. Imprimimos ese tipo y vemos que ahora ya es de tipo int. Ese resultado de convertirla a entero lo guardé en otra variable llamado velocidad entero y le puedo aplicar una operación como en el ejemplo. Aquí puedo sumarle 5, vemos el resultado 22, y el detalle importante que quería agregar es este aquí, y es que si las variables no son de tipos compatibles, en este caso que las dos fueran enteros o cadenas, no se pueden operar con el símbolo más. Y aquí al intentarlo, que fue sumar 5 a una cadena, se nos muestra este error, type error, y eso es porque Python en realidad no sabe qué quisiste hacer tú al sumar un entero con una cadena, ¿no? Si ambos fueran enteros los sumaría, si algo fueran cadenas los concatenaría, pero como no es el caso entonces da un error, y si se quiere hacer pues hay que ajustar los tipos con funciones como esta de aquí, ¿no? La de int. Vamos a ver el otro ejemplo para estar conscientes sobre otro posible error que es muy común. Vamos a ejecutar el ejemplo y aquí el problema es que vamos a ingresar un valor que no sea entero. Por ejemplo, un usuario podría no saber bien cómo funciona el programa y aquí cuando se le pregunta algo como solicitar alguna aclaración, ¿no? Entonces responde a ese mensaje que nosotros mandamos con otra pregunta, pero como la pregunta es un mensaje, una string, al intentar realizar la conversión a número entero de un mensaje o de una cadena vamos a tener un error, ¿no? Porque no hay forma directa u obvia de convertir esa cadena a un número, no sabemos qué número va a representar. Y entonces aquí Python da este value error y que dice que es un literal o un símbolo no válido para int. Aquí el libro dice que más adelante vamos a ver cómo manejar esto. Comentarios. A medida que los programas se van volviendo más grandes y complicados, se vuelven más difíciles de leer. Los lenguajes formales son densos y a menudo es complicado mirar un trozo de código e imaginarse qué es lo que hace o por qué. Por eso es buena idea añadir notas a tus programas, para explicar en un lenguaje normal qué es lo que el programa está haciendo. Estas notas reciben el nombre de comentarios y en Python comienzan con el símbolo de almohadilla o de gatito o de hashtag. Y aquí vemos un ejemplo, que en la primera línea dice calcula el porcentaje de horas transcurrido, pero al inicio de la línea se coloca justo este símbolo. Después en la segunda línea se coloca código como el que hemos visto, se crea una variable a la que se le asigna el resultado de una expresión. Y vemos que a pesar de que Python no podría interpretar qué significa este mensaje, no va a mostrar ningún error. Y eso es porque aquí le indicamos con este símbolo que eso es simplemente un comentario destinado a otros programadores o tal vez a nosotros mismos en un futuro, que simplemente aclara el funcionamiento del programa, pero que Python no debe de intentar procesarlo. Aquí ejecutamos el ejemplo en el notebook y vemos cómo no nos genera ningún tipo de error. En este caso el comentario aparece como una línea completa o una línea por sí misma, pero también puedes poner comentarios al final de una línea.
Y aquí muestran el mensaje, repiten la misma operación, pero el comentario está al final de la línea después del 60 de la última división, e igualmente vemos que al ejecutarlo no se muestra ningún error. Todo lo que va desde el símbolo de almohadilla hasta el final de la línea es ignorado, no afecta para nada al programa. Los comentarios son más útiles cuando documentan características del código que no resultan obvias. Es razonable asumir que el lector puede descifrar qué es lo que el código hace, es mucho más útil explicar el porqué. Este comentario es redundante con el código y por lo tanto sería inútil. La expresión es b igual a 5 y si nosotros comentáramos asigna 5 a b, pues es redundante porque no agrega mucho, la expresión se explica ya por sí misma, no es muy compleja, pero este sería un ejemplo de buen comentario. En lugar de dar información redundante sobre esa misma expresión, podríamos aclarar para alguien que esté leyendo el programa, este valor expresa una velocidad en metros sobre segundo. Elegir nombres adecuados para las variables puede reducir la necesidad de comentarios, pero los nombres largos también pueden ocasionar que las expresiones complejas sean difíciles de leer, así que hay que conseguir una solución de compromiso, es decir, un balance. Otra notita aquí sobre los notebooks es que aquí habría cierta redundancia con los bloques de texto que podemos agregar para explicar. Por ejemplo, aquí he estado intercalando texto para separar secciones y decir de qué trata cada ejemplo. Petición de información, operador asterisco, etcétera, ¿no? Pero el notebook es un tipo de archivo especial diseñado justo para esto, para ir creando notas. En cambio, en los scripts o en la terminal no vamos a tener esta opción y por eso existen los comentarios. Elección de nombres de variables mnemónicos. Mientras sigas las sencillas reglas del nombrado de variables y evites palabras reservadas, dispondrás de una gran variedad de opciones para nombrar tus variables. Al principio esa diversidad puede llegar a resultar confusa, tanto al leer un programa como al escribir el tuyo propio. Por ejemplo, los tres programas siguientes son idénticos en cuanto a la función que realizan, pero muy diferentes cuando los lees e intentas entenderlos. Y aquí vemos un ejemplo que crea tres variables con distintos valores, a igual a 35, b se asigna el valor de 12.5 y c el resultado de multiplicar esos valores. Después se imprime el resultado de la multiplicación, es decir, de c, pero esto no da mucha idea de qué pasa. Si en cambio eligieras mejores nombres para las variables, por ejemplo, horas es 35, tarifa 12.5 y luego una línea que diga salario es igual a horas multiplicado por la tarifa, entonces ya tienes mucho mejor idea, ¿no? Es un cálculo de salario por hora. Simplemente usando mejores nombres de variables puedes dar una mejor idea o comunicar mucho más. Y esto de comunicar es bastante importante, ya que pudieras tú estar trabajando en un equipo y necesitas que las demás personas entiendan eso mismo, o incluso para ti mismo en el futuro, porque es muy común que regreses a hacer cambios en un programa después de tiempo de haberlo creado. Y si no tiene una buena estructura que sea entendible, te va a costar también mucho trabajo entenderlo aunque tú mismo lo hayas creado. Y el último ejemplo pues se va a un extremo, ¿no? Crea variables totalmente inexpresivas de forma intencional, aquí x1, q3 que pues no representan nada, ¿no? Solo son para mostrar que a pesar de que son nombres válidos de variables, pues no dan nada de información, son totalmente elegibles. El intérprete de Python ve los tres programas como exactamente idénticos, pero los humanos ven y asimilan estos programas de forma bastante diferente. Los humanos entenderán más rápidamente el objetivo del segundo programa, ya que el programa ha elegido nombres de variables que reflejan lo que pretendía de acuerdo al contenido que iba a almacenar en cada variable. Esa sabia elección de nombres de variables se denomina utilizar nombres de variable mnemónicos. La palabra mnemónico significa que ayuda a memorizar. Elegimos nombres de variables mnemónicos para ayudarnos a recordar por qué creamos las variables al principio. A pesar de que todo esto parezca estupendo y de que sea una idea muy buena usar nombres de variables mnemónicos, ese tipo de nombres pueden interponerse en el camino de los programadores novatos a la hora de analizar y comprender el código. Esto se debe a que los programadores principiantes no han memorizado aún las palabras reservadas, y a veces variables con nombres que son demasiado descriptivos pueden llegar a parecerles parte del lenguaje y no simplemente nombres de variable bien elegidos. Echa un vistazo rápido al siguiente código de ejemplo en Python, que se mueve en bucle a través de un conjunto de datos. Trataremos los bucles pronto, pero por ahora tan solo trata de entender su significado. Y bueno, esto es un poquito más fácil en inglés porque se lee muy natural, que diría algo como para cada palabra en palabras, imprime la palabra. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuáles de las piezas o de las palabras en ese código son reservadas y cuáles son simplemente nombres de variables? ¿Acaso Python comprende de un modo básico la noción de palabras? Los programadores novatos tienen problemas separando qué parte del código debe mantenerse tal como está y qué parte son elección del programador. El siguiente código es equivalente al de arriba, que en español diría algo como por cada rebanada de pizza, imprime la rebanada o muestra información sobre esa rebanada. Para los principiantes es más fácil estudiar este código y saber qué partes son reservadas definidas por Python y qué partes son simplemente nombres de variables elegidas por el programador. Está bastante claro que Python no entiende nada de pizza ni de rebanadas o porciones, ni del hecho de que una pizza consiste en un conjunto de una o más rebanadas. Pero si nuestro programa lo que realmente va a hacer es leer datos y buscar palabras en ellos, pizza y porción son
son nombres muy poco mnemónicos. Elegirlos como nombres de variables distrae del propósito real del programa. Dentro de muy poco tiempo conocerás las palabras reservadas más comunes y empezarás a ver cómo esas palabras reservadas resaltan sobre las demás. Y aquí se muestra el ejemplo con un poquito de formato, se muestra en negritas o resaltado cuáles son las palabras reservadas. En este caso serían for, int y print. Entonces no podríamos tener variables justo con estos nombres. Y luego continúa el libro. Muchos editores de texto son conscientes de la sintaxis de Python y colorearán las palabras reservadas de forma diferente para darte pistas que te permitan mantener tus variables y las palabras reservadas separadas. Dentro de poco empezarás a leer Python y podrás determinar rápidamente qué es una variable y qué es una palabra reservada. Y de hecho esto ya ocurre aquí en nuestro archivo notebook. Vemos como palabras como input, type, int o incluso print están de un color diferente. Son justo las palabras reservadas. E incluso también aplica colores a algunas cosas más, como a las strings o los mensajes, como este de aquí, o a los números y los paréntesis. También incluso cuando los paréntesis están unos dentro de otros, los colorea diferentes, lo cual también ayuda a distinguirlos. Depuración. En este punto, el error de sintaxis que es más probable que cometas será intentar utilizar nombres de variables no válidos, como class y yield, que son palabras clave. O tal vez odd job separado con un símbolo no permitido. También otra muy común, que intentes dar el nombre a una variable que represente una cantidad de moneda y quieras utilizar el símbolo de la moneda. Eso te va a dar un error porque no está permitido en las variables. También si pones un espacio en un nombre de variable, Python cree que se trata de dos operandos y que falta un operador. Entonces aquí al intentar crear una variable que se llame malnombre, separado por un espacio, y asignarle el valor de 5, vamos a tener un error de sintaxis. Y aquí hay otro también curioso, que se asigna el valor de un mes y el valor que se intentó asignar fue 0,9. Y esto en particular es porque el 0 al inicio también tiene un significado especial para Python que no es compatible con la creación de una variable. Para la mayoría de errores de sintaxis, los mensajes de error no ayudan mucho. Los mensajes más comunes son syntax error, invalid syntax y syntax error, invalid token, ninguno de los cuales resulta muy informativo. Otro tipo de error que existe es el error en tiempo de ejecución, y el error más común de este tipo es uno que dice use before def o que intentas usar una variable antes de definirla. Un ejemplo en el que puede ocurrir ese error es este. Es para un programa de cálculo de intereses, donde hay un monto principal que se crea como variable y se asigna un valor. Luego, al querer calcular el interés, uno se pudiera equivocar en el nombre de la variable, que por ejemplo se confundió de que se llama principal en inglés a principal, y eso multiplicarlo por la tarifa de interés. Este ejemplo en particular da un name error que te dice que principal, donde confundiste las palabras, no está definido. Es como si cambiaras nada más las letras del lugar, por ejemplo, eso también es muy común. Otro dato importante es que los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas, así que escribir algo como esto, que es LaTeX, con las mayúsculas y minúsculas intercaladas, no es lo mismo que escribir LaTeX todo en minúsculas. Esto de LaTeX es otro programa que sirve para crear artículos científicos. Te permite crear formatos especializados para eso, por ejemplo para las operaciones matemáticas. En este punto, la causa más probable de un error semántico es el orden de las operaciones. Por ejemplo, para evaluar 1 entre 2 por pi, que aquí igual se rompió un poquito el mensaje, pudieras tú querer escribir una expresión así. O sea, aquí lo que querían era dividir el 1 entre 2 veces pi, pero por las reglas que vimos antes de la precedencia de operadores, en realidad es como si tuvieras un 0.5 por pi o pi medios. Y sí cambia mucho esta expresión, ¿no? Entonces aquí convendría, por ejemplo, usar paréntesis, como vimos antes. No hay forma de que Python sepa qué es lo que querías escribir exactamente. Así que en este caso no obtienes un mensaje de error, simplemente una respuesta incorrecta. Por eso también se decía que justo este error semántico es uno de los más difíciles de detectar, porque para los otros errores recibes un mensaje que te obliga a corregirlo. Pero aquí de principio podrías no notarlo hasta que estés verificando resultados con más cuidado, o hasta que los usuarios reporten un error o algo así. Después ya sigue el glosario de términos de este capítulo, que te recomiendo repasar para que recuerdes los conceptos más importantes, y finalmente algunos ejercicios que también te recomiendo realizarlos todos. Inténtalo y cuéntame en comentarios si tienes alguna duda sobre el contenido de este capítulo o si tienes alguna duda sobre los ejercicios. Esto es todo para este capítulo. Recuerda que te dejo los enlaces más importantes en la descripción y nos vemos en la siguiente lección del curso.